Estamos ya en presencia con la jueza Zunino. ¿Cómo está, doctora? Gracias por la visita, es un placer recibirla. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, hay una frase de usted que se volvió muy viral y se conoció a nivel nacional. Recién lo decía Martín, hablar de la pena de muerte, y lo podemos hablar todos nosotros y lo hemos debatido un montón de veces, pero escucharlo de parte de una jueza es como, mirá, opina igual que alguien en casa y demás. Usted se muestra a favor de la pena de muerte en ciertos casos. Digamos, si bien tiene un determinado contexto esa frase, entendiendo de que a través de la firma de la Convención de los Derechos Humanos, a través del artículo 4, en el cual habla acerca de la persona humana, en el primer inciso, habla acerca de cuando se considera que la vida nace y debe ser protegida, que es a partir de la concepción del seno materno, y nadie puede quitar esa vida en forma arbitraria. El segundo, tercero, cuarto, quinto ítems hablan específicamente acerca de la pena de muerte, el cual no la prohíben. Sí dicen que los tratados o que los países que han adherido a la Convención Interamericana, que ya han derogado oportunamente la pena de muerte, no la pueden volver a implementar. Sí. Nosotros teníamos vigente la pena de muerte hasta el año 1984, que a partir de la ley 23077 del doctor Raúl Alfonsín la derogó definitivamente. Entonces ayer en una entrevista que tuve con una radio, en la cual me sentí muy cómoda y en el cual uno a veces cuando se siente cómoda como que se expresa libremente, a pesar de todo siempre lo hago porque es mi forma de ser, dije, si abrimos la puerta ya para legislar una ley sobre el aborto, que claramente es inconstitucional porque va en contra del bloque de convencionalidad, y de cierta manera para sostener esa ley se han tergiversado, se han forzado ciertos argumentos incluso biológicos, ¿por qué no vamos a debatir de una vez por todas la pena de muerte? Sí. Entonces hubo varias personas en las redes que me dijeron que no tenía conocimientos y demás. No, el contexto fue ese. Sí. Yo creo que nosotros, a partir de la aprobación de la ley del aborto, en el cual obviamente soy una persona que no está de acuerdo con esa ley, es clara, mi postura, lo fui siempre igual. Tengo un tema de violencia moral contra cualquier caso que se plantee en mi juzgado con respecto a ese tema. Dije que si ya saltamos y salimos de la reglamentación del núcleo duro de la Convención de Derechos Humanos, bueno, entonces tratemos la pena de muerte. Si matamos inocentes que no se pueden defender, bueno, por lo menos tenemos una persona a la cual seguramente va a cometer y que sería aplicable la pena de muerte a delitos graves, aberrantes, en el cual el delincuente tiene ciertas características, como que es contumaz o que no va a tener una recuperación y demás. El tema fue ese, el contexto. Sí. Yo tengo muchos años de profesión liberal, tengo otros tantos de jueza, he sido jueza de protección de menores en estado de vulnerabilidad en Tartagal mucho tiempo. Es un departamento en donde casos como Lucio Dupuy se han visto seguido, y estoy hablando hace muchísimo tiempo. Mirá. En el cual han sido cuestiones que a mí como persona me han atravesado muchísimo. Eso le iba a decir, atraviesan a un juez, porque uno siempre en las noticias, cuando toca, hablamos el juez, la jueza, el juez, la jueza. ¿Qué pasa detrás del juez o la jueza cuando tiene que dictaminar algo en un juicio? ¿Qué le pasa emocionalmente? Sobre todo con los menores que hacía referencia recién. Y mire, yo tuve dos roles. El primero fue jueza de familia y de adictos y de personas en situación de vulnerabilidad en una de las zonas más calientes de la República Argentina, que es la frontera con Bolivia. Sí. Las cosas que se ven ahí son cosas que uno, o las situaciones de vulnerabilidad que se ven ahí son cosas increíbles. Te atraviesa, te despierta, te vuelve empática, también te preguntas muchas cosas, te saca de tu zona de confort. Y por lo menos lo que tiene que ver con mi forma de ser, yo llegó un momento en que vivía las 24 horas pensando en todos esos chicos. De cierta manera también dejé el cargo porque ya estaba en un cierto grado ya de un dolor interno muy grande y me presenté a rendir para jueza penal acá. El tema penal también es un tema traumático socialmente, porque siempre yo lo dije,
Acá la realidad penal es un tema difícil. Nosotros, los jueces penalistas, estamos con la parte de la sociedad que más sufre. Está la víctima, el delincuente también, porque es una persona que es marginal por distintas circunstancias. Familiares, Pero ahí, pérdidas de perdón, vida. cuando habla de delincuente que es una persona marginal y demás, obviamente está... En algunos casos, ¿no? Eso le iba a decir, está poniendo los derechos, porque recién hablamos de la pena de muerte. ¿Cómo tratamos? Porque ahí vemos un poco los derechos. Una persona marginal, vaya a saber uno el pasado de ese delincuente y demás. Bueno, pero hay personas que inentendiblemente, para mí, poseen alguna patología que los lleva a cometer hechos aberrantes. ¿Y se recuperan después? Por ejemplo, Torrico. Una persona como Torrico, que usted también lo tomó como ejemplo en los casos de pena de muerte. Sí. Es una persona que, por ejemplo, sale este año de la cárcel. Es una persona que ya está recuperada, ya se puede... Tengo que ver el psicológico, el último. Porque acá el nombre más reconocido es de Arquímedes Puccio, que él hace bastante años que está y cada vez que pide salir en libertad, le revocan por el tema psicológico, ¿no? Es el caso más resonante que conocemos en Sí, lo nuestro que país. pasa de que había una medida de reclusión por tiempo indeterminado que se le puso como accesorio a Torrico y que fue declarada inconstitucional. Lo que dicen mucho, bueno, resonaba mucho el tema pena de muerte pedido por la gente, ¿no? Sobre todo en redes sociales, cuando conocíamos el caso de Lucio, Sebastián Báez Sosa, Fernando Báez Sosa. Los delitos contra menores son inexplicables. Una cosa que... Pero también hablaban sobre los problemas que hay carcelarios acá en nuestro país y que también los costos que tienen eso, ¿no? Y también mucho habrían el abanico en eso, en ese caso con la pena de muerte, de lo que nos cuesta a nuestro país, a gente que por ahí está hace muchos años en la cárcel y parece que no se puede recuperar. El tema económico es un tema difícil de dilucidar porque el preso es una persona a la cual tenemos que mantener. Antes de venir acá estaba viendo un informe de América Noticias y hoy un preso cuesta más que pagarle a un enfermero en un hospital público. La pena de muerte no es la solución. Yo la puse a la pena de muerte como una situación excepcional. Yo entiendo que es un tema que hay que debatirlo y que lo puse como el punto límite con respecto también como el punto límite excepcional para casos concretos y únicos. Claro. No una cuestión de que todo el mundo debe ser castigado con pena de muerte. Claro, hay y una además, serie de no, pasos sí. y una serie de delitos, personalidad que tenga el delincuente, recursos, agotamientos, etcétera. ¿Torrico entraría claro. en ese grupo? ¿Torrico entraría en ese grupo? Y en un momento determinado sí podría entrar. Y ahora podría... Pero hay que determinar ahora si Torrico está psicológicamente apto o no para Eso salir. le preguntaba, ¿después de quedar en libertad, Torrico? Si está psicológicamente apto y todas las partes que intervienen en el juicio no recurren o recurriendo se resuelve de esa manera, sí. ¿Y qué es lo más cree? posible? Lo que eso- pasa es que él tiene un régimen penal distinto. Él tiene un régimen penal, está hace 25 años, que es lo que yo también digo. Cuando hablan de reclusión perpetua en la República Argentina es como una palabra, es una realidad mágica, es decir, la cadena perpetua no existe. La pena máxima después de la ley Bloomberg son 50 años. Y en algún momento, cuando usted impone la pena, los 50 años pasan. Como pasaron los 25 años de Torrico, que en su época fue la pena más severa que se le podía aplicar a una persona en la República Argentina. Previamente, de ser que salga en libertad, ¿se va a notificar a la sociedad? Yo tengo el deber moral de hacerlo y de dar explicaciones con respecto a esto. Porque también a mí me cabe la responsabilidad como jueza de aplicar la ley. Yo puedo tener mi criterio personal en virtud de que yo también he cambiado mi criterio personal, porque en los últimos años veo que los delitos se convierten cada vez en más graves, más aberrantes, con víctimas muy vulnerables, en donde uno antes era impensado que uno podía estar frente a este escenario. Dentro de ese contexto es que yo me he referido a la necesidad de un debate sobre el agravamiento de penas con relación a un montón de otros delitos, como los delitos sexuales o contra la integridad sexual, y también los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Hoy tenemos una provincia como Santa Fe que está tomada por el narcotráfico, en el cual hoy, en un informe de América, dicen que en 68 días van más de 60 muertos. Y es una barbaridad, nosotros no debemos permitir eso. Entonces yo creo que en este caso
Un solo poder no lo puede resolver al tema, que es el poder ejecutivo o el poder provincial, sino que debemos aunar la fuerza entre todos los poderes para resolver esa cuestión. Si no, se va a generalizar esa cuestión en todo el país. ¿Y la droga en Salta cómo está el tema? La droga en Salta está siendo combatida. La policía tiene un rol preponderante, Sí. trabajan muchísimo. Yo tengo varias causas con personas que intervienen de todos los estratos sociales, Sí. pero diríamos que se ha convertido en un medio de subsistencia en ciertos barrios carentes de la ciudad. Y usted, cuando habla con el imputado que se dedica a esta tarea, dice que no le alcanza para vivir y se justifica que comercializa droga. Ah, es como la justificación fuerte. Exactamente. Hablando El tema es el tema de esa justificación. Pero a lo que voy es de que a mí cada vez me preocupa más, porque en los barrios carentes de esta ciudad hay muchos chicos adictos. Y de pronto, una persona de clase media o de clase alta tiene un hijo adicto, lo interna, lo recupera, lo mantiene y demás. eso. Esos chicos, los chicos de los barrios carentes, por así decirlo, no tienen salida. Y caen en el delito por el consumo de estupefacientes, porque no tienen medios económicos para comprar sustancias. ¿Cuál es la salida para esos chicos, doctora? Porque después entran a la cárcel y el comentario común es, adentro se siguen drogando igual. ¿Cuál es la salida para ese tipo de Las personas? salidas son políticas sociales, pero tampoco podemos pensar en una salida mágica. Son años de trabajo en el cual yo creo que hay que firmemente y seriamente tener un plan de gobierno que supere los distintos mandatos de los gobernadores y presidentes. Que haya un punto en común, que se erradicara el narcotráfico y no cada 4 años o cada 6 años, cuando se renuevan todas las autoridades, volver a cambiar el plan en forma automática. Tiene que haber un plan que sea consensuado con personas que realmente entiendan que comercializar droga y consumir droga, a pesar que a mí me dicen que es un enfermo, y voy a volver a hacer polémica, es un eslabón necesario para la producción de droga. Claro, Porque si no hay nadie quien la consuma, nadie la va a producir. claro. Entonces, y a veces, y no a veces, se ha visto ahora un fenómeno nuevo, que es que el que consume no solamente consume, vende para tener dinero para seguir consumiendo. Entonces, tampoco nos podemos amparar que el que consume droga es un enfermo, y bajo esa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que sale, se externa, es decir, no puede quedar detenido porque es un enfermo, pero también es un vendedor, que muchas veces comercializa con menores de edad. Claro. ¿Me entienden? Entonces es una realidad compleja en donde creo que hay que buscar gente preparada, gente sin una ideología marcada, sino con gente con una capacidad técnica que entiendan que lo único importante es que la droga trate de ser, no sé si va a ser erradicada alguna vez, pero limitada lo máximo posible seguramente que sí. Ada, supongo que esto, bueno, forma parte de este debate que vos decís que hay que hacer en base a diferentes temas. Vuelvo un poquito con el tema de el pedido de pena de muerte. Más allá de estos dos ítems que vos marcabas, uno del Tratado Internacional, otro cuando en 1984 se abolió la pena de muerte, ¿qué piensan tus pares cuando vos le comentás esta propuesta o lo que pensás vos en base a esto? Y mire, mucho no comentamos porque aunque no crean la ciudad judicial, no es un club de amigos. Estamos cada uno en su juzgado y cada uno, hoy me dijeron, me abrió la puerta una persona y me dijo, ¿pero qué te pasó? Y nada, lo que pasa es que me sacaron de contexto, pero está todo bien. Te digo que si aprobaron el aborto, ustedes, bueno, ahora aprobemos la pena de muerte. No hay grupo de WhatsApp entre los jueces. No. Ah, No hay. A lo que voy, que la pena de muerte es una cuestión que la puse en el sentido que hay que debatirla, en el sentido que hay que agravar las penas, tomar en serio la lucha contra el delito, entender que la sociedad hoy está en un estado de protección, que nosotros como servidores públicos, como poder judicial, no podemos desprendernos y dictar solamente sentencias y quedarnos callados ante una situación o ante una realidad social que pasa por nuestros tribunales en forma permanente. Sí. Si ponemos sobre la mesa y se abre el debate de la pena de muerte,
y tiene que votar Ada Zunino, ¿vota a favor? En algunos casos sí, excepcionalísimos sí. Le consulto este caso. Ayer justo tuvimos al comerciante Ricardo Gallego. Es una persona que termina disparando a un delincuente cuando intenta ingresar a su casa en Barrio Castañares. Queda absuelto. Estuvo 3 años idas y vueltas con la justicia hasta que terminó la resolución. ¿Qué le parece en ese tipo de casos la defensa por mano propia? Porque cada vez hay más. Lo vemos un montón en hechos de entre varios vecinos agarramos a un delincuente, lo golpeamos. Me acuerdo en un barrio en Tucumán, lo atan a un poste de luz hasta que llega la policía. Acá en Salta, sin ir más lejos, los golpes constantes que hay ante un delincuente y lo denominamos justicia por mano propia. ¿Cómo lo toma la justicia esto? Porque desde afuera, quienes nosotros lo miramos o vemos el video, decimos: no me parece mal, el delincuente vino, me quiso arrebatar algo que con mucho sacrificio compré, o me apuntó con un arma, casi le saca la vida a mi hijo. Voy y lo trompeo de una. ¿A usted qué le parece? Y es legítima defensa. Es algo lícito, por eso está absuelto. Pero lo más grave es que nosotros, el Poder Judicial, somos como el arquero de un partido de fútbol. Somos el último que tiene que atajar el gol. Pasó por 11 jugadores y nos toca a nosotros. Entonces, a veces a nosotros nos exigen respuestas de cuestiones que tienen nacimiento en otras cuestiones más importantes. Política de Estado, la gente se encuentra indefensa, insegura, hay un gran crecimiento de la delincuencia en estos últimos tiempos. Yo creo mucho, quizás ese robo hormiga, o el robo que tanto le hace mala sangre a la gente, el celular, la moto y demás, muchas veces viene acompañado de una persona que es adicta, porque usted ve que roba el celular, le roba otra cosa chica en la casa y produce un malestar generalizado en la gente. Y la gente se tiene que defender porque es gente de trabajo, que lo que le ha costado mucho y siente impotencia y obviamente se va a defender. Y así lo veo yo. Es decir, se trató de defender ante una situación en la cual se vio amenazada su integridad física o su propiedad. En el último caso de femicidio que tuvimos hace pocos días acerca de Alejandra Cardoso, sucedió en un lugar en donde los vecinos vienen denunciando que otros hechos similares han sucedido, incluso uno ya bastante conocido, 2 casos de abuso. En 6 meses. En 6 meses. En el vertedero San Javier, precisamente. ¿Se conoce si en el barrio, en la zona, hay un estudio o por lo menos saber si de este tipo de hombres que cometen este ilícito hay más todavía? Abusadores sexuales seguramente hay en todos lados, en todo el país, en todo el mundo, sueltos. El tema es que cuando nosotros tenemos que aplicar la ley, seamos severos en eso. Hoy un abuso sexual simple tiene una pena de 4 meses. Un tocamiento, una cuestión, es una pena ínfima. Y la máxima es de 6 años. A lo que voy es que debemos endurecer las penas. Debemos ordenar la legislación penal porque hay leyes que se superponen. Los gobiernos nacionales no deben firmar tratados para quedar bien con la comunidad internacional, sino firmar leyes que nos den protección, nos den las armas suficientes de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra forma de ser. ¿Es utópico pensar eso, doctora? No, hay que ponerse a trabajar. Y hay gente que es muy preparada, muy técnica, que gustosa podría llevar adelante un compilado y un ordenamiento de toda esta legislación penal, presentarlo al Poder Legislativo Nacional y hacer los ajustes y corregir los errores que sean necesarios para que la población pueda estar tranquila y en paz. Volviendo con el caso de Alejandra Cardoso, no sé si tiene conocimiento ya si hoy el principal sospechoso es la expareja. No tengo conocimiento del caso, sino solamente a través de los medios. Bien. Doctora, le agradecemos mucho, gracias. ¿A qué hora arranca los días de semana? 6:30 de la mañana. O sea, le estamos robando la de sueño Sí, ahora. la verdad que sí. Hay muchos Ahora, mensajes. tecito de tilo y a dormir. No sé, café. Muchas gracias, doctora. Gracias por su invitarme. tiempo. Dale, muchas gracias. ¿Cómo cerró el dólar?